Vamos a hablar de farmacodinamia, es la otra parte del estudio de los fármacos, chicos. Básicamente va a estudiar el mecanismo de acción y los efectos de los medicamentos en los seres vivos. ¿Cierto? Chicos, estos efectos deseados son los efectos terapéuticos, los no deseados son los efectos adversos, ¿no? Por ejemplo, el efecto deseado del paracetamol, ¿qué es lo que esperarían ustedes? ¿Cuál es el efecto no deseado del paracetamol? ¿Cuál es un RAM más? La hepatotoxicidad es un RAM deseado. Chicos, entonces va a existir una relación dosis-respuesta para cada tipo de esos efectos. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros le damos a un adulto 500 miligramos de paracetamol, no le va a hacer nada. Pero si le damos 4 gramos, ¿no? Superamos los 4 gramos, muy probablemente provoquemos un RAM, ¿no? Por eso es que siempre va a existir esa relación, dosis-respuesta, ¿no? La dosis tóxica del paracetamol, ¿cuánto es? 7 gramos al día, ¿ya? A un adulto. La dosis letal, ¿cuál sería? 15 miligramos, ¿no? 15 miligramos lo más fácil morir con un paracetamol que con un paracetamol. La dosis tóxica no reducida va a depender de la concentración del paciente, no sabemos, ¿no? Muy bien, por eso es que el paracetamol, chicos, es feo, ¿no? El paracetamol es feo, ¿no? Si han probado los jarabitos de los bebés o la misma tableta es fea. Justo para evitar la hepatotoxicidad. Chicos, la farmacodinamia es lo que el fármaco le hace al cuerpo. ¿Ya? Recuerden, la farmacodinamia era lo que el cuerpo le hace al fármaco. Chicos, el receptor, ya hemos quitado una definición porque ya la han retirado también del Goodman, entonces nos quedamos con las dos que quedan. La combinación de una hormona, un neurotransmisor, una hormona, ¿ya? Neurotransmisor o fármaco con su receptor da inicio al cambio de la función celular, ¿ya? Entonces el receptor es el componente de una célula que interactúa con un fármaco, ¿ya? E inicia una cadena de fenómenos bioquímicos que originan los efectos observados del fármaco. Muy bien. Chicos, acá tenemos todo el sistema que engloba la farmacocinética y la farmacodinamia, ¿no? Ahí tenemos el fármaco, chicos, que va a ser absorbido, va a llegar a una biodisponibilidad, el porcentaje de un fármaco a la sangre, este va a ser distribuido, el fármaco, chicos, va a llegar a su sitio de acción, ¿no es cierto? A su biofase, puede ser una hormona, neurotransmisor o un fármaco, se va a unir a su receptor, chicos. En este caso ustedes van a comenzar a reconocer, este es un receptor tipo proteína G. Este tipo de receptor, ¿ya? Que está asociado a una proteína G activa a otros sustratos, en este caso la adenilatociclasa, para que desencadene, chicos, una cascada de fosforilaciones y activaciones hasta ejercer su efecto terapéutico. Esto estudia la farmacodinamia, ese es el famoso mecanismo de acción, que es el evento molecular cuando el fármaco se une, ¿ya? En este caso a su receptor, ¿ya? Para lograr un efecto. Muy bien. Entonces, chicos, la farmacodinamia podemos estudiarla desde un punto cualitativo y cuantitativo. La farmacodinamia cualitativa va a estudiar específicamente el mecanismo de acción. Entonces el ligando fármaco neurotransmisor se une a su receptor, desencadena una cadena, chicos, ¿no? De fosforilaciones a través de segundos mensajeros y ejerce su efecto terapéutico.
En cambio, la cuantitativa va a estudiar, chicos, la famosa curva dosis-respuesta. ¿Ya? El siguiente está. Muy bien. Entonces, nos vamos a parar un rato en esta diapositiva, chicos. Entonces, los receptores farmacológicos, los de membrana, pueden ser pre- y postsinápticos. Esto, chicos, lo vemos específicamente en el sistema nervioso central. No lo van a ver en otra parte, ¿cierto? Muy bien, los receptores citosólicos, los receptores nucleares, son otro tipo de receptores. Lo que me importa de esta diapositiva es esta, la regulación de los receptores. Van a escuchar desde biología celular, han escuchado, chicos, lo de down regulation y up regulation. O sea, ahora lo vamos a entender por qué. Lo vamos a entender como una enfermedad, ¿ya? La depresión mayor. Esta depresión mayor, chicos, tiene varias teorías. Dentro de ellas la teoría monoérgica, ¿no es cierto? Cuando hablen de psiquiatría, psicopatología, van a hablar más a profundidad. Cuando hablemos también de antidepresivos en Pharma 2 vamos a hablar. Entonces, ¿qué dice esta teoría monoérgica? El cuerpo orgánicamente disminuye el neurotransmisor que es la serotonina, ¿no? Acá vemos una célula presináptica, ¿no? Muy bien, entonces normalmente acá tenemos una vesícula que tiene a la serotonina, ¿no? Entonces, este paciente que tiene factores de riesgo para depresión mayor tiene escasa cantidad de serotonina. Muy bien, entonces en la célula postsináptica hay receptores para esa serotonina, para que haga sinapsis, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿en qué consiste el upregulation? El cuerpo, como ve que no tenemos mucho neurotransmisor, ¿qué hace? Expresa mayor cantidad de receptores. Hay poco neurotransmisor, entonces yo expreso más neurotransmisor, más receptores. Parece poco neurotransmisor que hay. Eso se llama regulación alta de receptores. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de upregulation, se refiere al aumento, ¿ya?, en la expresión de receptores en determinadas patologías. Esto es en depresión mayor, ¿no? Entonces el paciente va a un psiquiatra, ¿ya?, se le diagnostica depresión mayor y a este paciente le damos ¿qué? Le damos fármacos que aumentan la concentración de serotonina. Hay uno de ellos que se llama inhibidores de la recaptación, ¿no? Este es un recaptador. ¿Qué significa? Que la serotonina que está, chicos, la serotonina que está en el espacio sináptico se regresa a la célula presináptica a través de un recaptador. Si tú bloqueas este recaptador, ¿qué pasa? La serotonina aumenta en el espacio sináptico, ¿verdad? Entonces eso hace los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿ya? Entonces bloqueamos ese recaptador y ¿qué va a pasar? Aumenta, chicos, el neurotransmisor. Y si aumenta el neurotransmisor, mejora la sinapsis y mejora la depresión mayor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, chicos? Como ya tenemos bastante cantidad de neurotransmisor, ya no es necesario, ¿no es cierto?, dando receptor. Entonces los receptores se van a la baja. Eso se llama down regulation. ¿Está bien? ¿Está claro? Muy bien. Siguiente. Muy bien. Hay compañeros en la puerta. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Entonces vamos a estudiar los tipos de receptores, chicos. Es importante esta parte. ¿Ya? Acá están los receptores, chicos, de tipo canal iónico. A estos famosos receptores se les conoce como receptores ionotrópicos. ¿Ya? Miren, acá tenemos el fármaco ligando neurotransmisor que se va a unir a su receptor y no hay otro órgano interno, otro organismo interno, otro sustrato interno, otra enzima interna. Directamente, chicos, generalmente
Estos receptores hacen que se abra un receptor para que entren electrolitos. Entra cloro, entra potasio, entra sodio, entra calcio. Así se mueve. ¿Ya? Hiperpolarizando, despolarizando la membrana. Entonces voy a recordar lo de biología celular. Si yo le doy un fármaco que me apertura este canal y este canal es de sodio, ¿ya? De sodio, ingresa sodio a la célula, ¿qué hace? ¿Hiperpolariza o despolariza la membrana? Despolariza. El sodio y el calcio despolarizan la membrana. Pero si entra cloro, si entra potasio, ¿qué pasa? Se hiperpolariza, ¿no es cierto? Generalmente, no siempre, la despolarización es estimulación, se activa la célula, ¿ya? Y generalmente también la hiperpolarización inhibe, ¿ya? Entonces, en todo el cuerpo, chicos, hay una homeostasis de electrolitos, ¿ya? Por ejemplo, en el cerebro hay una homeostasis en milisegundos en los ingresos y salidas de sodio y cloro, chicos, ¿ya? Entonces entra sodio, chicos, a la célula, se despolariza la membrana y se transmite un potencial de acción, ¿no? Si se transmitiera mucho, ¿qué pasa? Que convulsiona. Entonces, para que haya un equilibrio, ¿qué pasa? Por otro lado, ¿qué entra? Cloro. Por otro lado, entra cloro e inhibe esa excitación. Entonces hay un equilibrio. ¿Qué pasa cuando se rompe ese equilibrio? Convulsión. ¿Ya? A nivel cerebral, convulsión. Entonces, por eso hay inhibidores de los canales de sodio, fenitoína, ácido valproico, y también inhibidores del sistema GABAérgico, como las benzodiazepinas, los barbitúricos, ¿cierto? Entonces, chicos, recuerden, cualquier fármaco que se une a un receptor iónico ionotropo, lo que va a hacer es aperturar los canales. Y dependiendo del electrolito que movilice, puede despolarizar o hiperpolarizar. Directamente esa hiper o despolarización va a provocar un efecto celular, ¿no es cierto? Entonces, la escala de tiempo, esto es pregunta de examen, es en milisegundos, es rápido, ¿no? Ahí tenemos los receptores nicotínicos de acetilcolina, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la acetilcolina se une a un receptor, chicos, en las células neuromusculares, ¿ya? En las células neuromusculares, ¿y qué va a entrar? Sodio. Entra sodio, ¿y qué produce? ¿Cuál es el efecto? El movimiento, contracción, ¿cierto? Muy bien. Otro tipo de receptores, tenemos los receptores metabotropos, ¿no? Los famosos receptores asociados a proteína G. Miren, ese receptor fármaco neurotransmisor ligando se une a su receptor y puede tener un efecto inhibitorio o excitatorio. Va a depender del tipo de proteína G. Va a haber siempre un sustrato que puede ser la adenilato ciclasa o la fosfolipasa C. Son solo dos, chicos, ¿ya? Estos van a desencadenar que se produzcan, ¿qué? Segundos mensajeros. Y estos pueden hacer que se libere calcio, por ejemplo, para el movimiento, para la contracción, ¿no? Para la agregación plaquetaria, o fosforilar proteínas. ¿Qué es fosforilar proteínas? Activar, ¿no es cierto? A través de un fósforo activar, ¿no? Un sustrato, ¿no? Y ese es su efecto celular. Este efecto, chicos, es en segundos, ¿no? Ejemplo, los receptores muscarínicos de acetilcolina. Muy bien. Los receptores ligados a sinasas. Las sinasas también son enzimas, chicos. Recuerden, son enzimas. Estos receptores lo que van a hacer es fosforilar proteína directamente. Hay un dominio interior catalítico celular, ¿no? ¿Por qué catalítico? Porque puede haber tirosinsinasas o angiotensinasas que fosforilan proteínas hasta que se produzca una transcripción genética, o sea, se produzca ADN y de ese ARN y se sintetice proteínas, ¿ya? Muy bien. Ejemplo de esto, chicos, el receptor de insulina. Miren, los efectos son en horas, ¿ya? En horas, en minutos a horas. Los receptores de sinasas. Y los receptores nucleares, chicos, el ejemplo típico es los corticoides, ¿no? La dexametasona, la prednisona que nosotros usamos, ¿no? Para una inflamación de garganta, mal usado, directamente tiene un receptor nuclear, ¿no es cierto? Y este directamente va a la transmisión genética. ¿Y qué transcribe, chicos? ¿Y en qué se traduce? ¿En? Prostaglandinas, ¿sí o no? Esas prostaglandinas, ¿qué hacen? Antiinflamatorias, ¿cierto? Una de sus acciones. Pero hay
miles de acciones de los corticoides, ¿no es cierto? Estos producen efectos, también sus efectos celulares, en este caso va a depender del tipo de síntesis de proteínas que se produzcan, sus efectos son en horas, y este sí es en horas a día, ¿no? Los receptores estrogénicos. Siguiente pregunta. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, chicos, los canales iónicos, les he dicho que su efecto es en milisegundos, ¿ya? En milisegundos, el receptor típico es el colinérgico de tipo nicotínico, ¿no es cierto? Un receptor iónico. Los receptores acoplados a proteína G son en segundos. Los receptores, por ejemplo, los receptores adrenérgicos, ¿ya? Los tirosinas en minutos, el receptor de insulina. Y los asociados al núcleo, receptores nucleares, son directamente relacionados al ADN, ya les he dicho, ¿no? Los estrógenos, los corticoides, los prostanoides, etc., ¿no? Son receptores esteroideos y están relacionados específicamente a la proliferación. Los receptores iónicos tienen un dominio de unión ¿a quién, chicos? Al fármaco, ¿no? Y estos no tienen dominio interno, simplemente un canal de revestimiento formado por proteínas que hacen que pase directamente, en este caso los electrolitos, ¿no? Los receptores de tipo proteína G sí tienen un dominio de acoplamiento a la proteína G, tienen un dominio de unión y un dominio de acoplamiento a la proteína G, ¿ya? Los tirosinas tienen un dominio de unión y tienen un dominio catalítico, donde se encuentra la enzima que va a fosforilar toda esa cascada de proteínas, ¿ya? Y los receptores de tipo nuclear tienen un dominio de unión, y el otro ¿qué es? Es un dominio directo al ADN, ¿no? Es el famoso dedos de zinc, ¿no? Pregunta de examen. El dominio de unión al ADN, ¿qué se llaman? Los famosos dedos de zinc. Siguiente. Chicos, un rato nos vamos a detener en los receptores iónicos, ¿ya? ¿Qué necesito que conozcan de los receptores iónicos, chicos? Los tipos, ¿no? Les preguntan siempre. Los que están activados por ligandos, o sea, por hormonas, por neurotransmisores, chicos. ¿Cuáles? Tenemos la acetilcolina, ¿no es cierto? En la unión neuromuscular. Si la acetilcolina se une a los receptores de sodio a nivel de la unión neuromuscular, ¿qué va a producir, chicos? Movimiento, ¿no es cierto? Este es un error, este es del calcio, todavía creo de la lección pasada, pero M2 no corresponde a un iónico, chicos, ¿no? Era M, ¿muy bien? Los receptores GABA, los receptores de 5-hidroxitriptamina, pero el tipo 3, por ejemplo, están asociados a ligandos, ¿no? ¿Estos qué van a hacer? Van a aperturar canales de sodio, calcio, potasio y cloro, ¿no? Si aperturan canales de sodio, ¿qué pasa? Se despolariza. Canales de calcio se despolariza. Ejemplo de estos dos. ¿Qué puede ser? Los bloqueadores de los canales de calcio, ¿no? Bloqueadores de canales de calcio, o los anticonvulsivantes que activan los canales, que desactivan los canales de sodio y calcio, ¿ya? Muy bien, también tenemos a la nicotina y a la gabapentina como ejemplo, ¿ya? Los activados por voltaje, chicos, estos se activan directamente, no necesitan un ligando, ¿no? Es a nivel del sistema nervioso central. Viene un potencial de acción, ¿no? Ingresa sodio y que se apertura, puede aperturarse canales de sodio, calcio o potasio, ¿no es cierto? La lidocaína es un ejemplo típico y también el verapamil, ¿ya? Entonces, chicos, estos van a producir hiperpolarización dependiendo del electrolito o despolarización, pero rápida y en milisegundos, chicos, ¿no? Receptores nicotínicos de acetilcolina en la unión neuromuscular. Los receptores GABAérgicos a nivel del sistema
sistema nervioso central, que son inhibitorios. Los receptores triptaminérgicos de la 5-hidroxitriptamina a nivel del sistema nervioso central también, los receptores de glicina en el sistema nervioso periférico y los receptores de glutamina y aspartato, chicos, los famosos receptores NMDA y AMPA. ¿Han revisado estos receptores en neuro, chicos? ¿Sí o no? Han visto en fisiología, ¿cierto? Muy bien. Pregunta, chicos, ¿qué hacen estos receptores? ¿Con qué enfermedad, chicos, se relacionan estos receptores? ¿Con qué tipo de enfermedad se relacionan estos receptores? ¿Por qué? ¿Parkinson? No. ¿Han escuchado de encefalitis autoinmune, sí o no? Sí, cerebro perdido. ¿Saben qué, chicos? En el Lorena he visto, en el regional han comentado, pero en el seguro tenemos dos pacientes, ¿no? De 16 y 18 años, jóvenes. Uno de ellos ha sido concebido por inseminación artificial, ¿ya? Por historia les estoy contando, ¿no? El otro no, pero es consumidor de drogas. Uno de 16 años y el otro de 21 años. Inician con trastorno de sensorio, chicos, o sea, el pacientito comienza a estar agitado, un poquito delirante, insomnio, ¿no? Progresa la enfermedad, cefalea, ¿no? Eso les estoy hablando de un mes. Entonces, previo a su ingreso, el paciente convulsiona una vez, ¿no? Y para que nos distraiga un poco, el pacientito hace una rinoplastía. ¿Ya? Entonces, rinoplastía, de todas maneras, han forzado tejidos. Y chicos, este es el triángulo de la muerte, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Qué pensarían ustedes que es esa convulsión? ¿A qué se debería? Meningitis. Todos son expresados, ¿no? Mira, ustedes están. Ya, pues, o sea, por ahí han cogido algo y se ha entrado al cerebro, es una meningitis, ¿no? Lo hemos tratado como tal, hemos hecho tensiones lumbares. Hay un examen que se llama FIL-ARRAL, ¿ya? Es un examen de panel viral, panel bacteriano, panel fúngico, que no solo se hace en líquido cefalorraquídeo, también se hacen secreciones traqueales, se hacen secreciones geniturinarias y también el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces es un examen de reacción en cadena de polimerasa. Entonces es recontra específico, o sea, si algo lo haces con eso, sale. Lo hemos mandado, asumiendo que iba a regresar pues el resultado con una bacteria, un virus o no sé, un hongo, ¿no? Nada. Hemos repetido la función lumbar. Cristal de roca con un poquito de proteínas y predominio mononuclear. Nada, chicos. Examen de PCR para tuberculosis negativo. Todo negativo. Pero el paciente sigue convulsionando, no tiene que intubarlo porque está en un estatus y sigue ahí, ¿no? Justo había habido una junta médica por ese paciente. Entonces, la sospecha es de una encefalitis autoinmune. Factores de riesgo para encefalitis autoinmune, chicos, virus raros, ¿no? COVID, hay un virus 2025 que te hace, que produce rinorrea, fiebre y tos de más de dos semanas, ¿no sé? Entonces ustedes están tosiendo 3 semanas, 4 semanas. Entonces lo único que presentó el paciente era un resfriado, pero que su tos duró más de 4 semanas. ¿Ya? No se ha aislado el virus, pero muy probablemente esos virus están relacionados a ese tipo de enfermedades, ¿no? Encefalitis autoinmune. ¿Y cómo lo diagnosticas? Con esto. Estos receptores, chicos, son los que se bloquean, ¿no?
como es una enfermedad autoinmune y este receptor está en las células neuronales, este receptor es un receptor para el famoso glutamato, ¿no? El glutamato viene, ¿qué pasa? Se une al receptor NMDA y hace que ingrese sodio y se transmite el potencial de acción, ¿ya? Estos receptores con la enfermedad autoinmune, ¿qué pasa? Se bloquean, ¿no? Se borran, ya no se expresan, ¿y qué pasaría? Ya no se transmite el potencial de acción. Entonces, ¿quién predominaría? El potencial inhibitorio, ¿no? Por eso es que se produce la convulsión. Entonces, cuando hacemos un dosaje, una especie de dosaje de receptores NMDA, están nulos, ¿ya? Entonces se manda a España, chicos, no se hace acá. Cuesta más de 6.000 soles. Sacas una muestra de PN, quieren 20 gotitas, se manda y de 2 semanas llega y te dice, ¿no? Doctor, sí, se han expresado receptores NMDA y AMPA, o no sé qué más, tenemos más de 20 receptores, y eso es el diagnóstico de encefalitis aguda. Tratamiento, pulsos de corticoides, inmunoglobulina, pero el pronóstico es malo. Un pacientito salió bien, ¿no? Los demás salen secuelados por tanta convulsión, ¿ya? Entonces, miren, es importante conocer estos receptores de glutamina, ¿ya? Muy bien. ¿Y con quién están relacionados? Son receptores de tipo iónico, ¿ya? Next, chicos. Entonces, los receptores iónicos, chicos, miren, por ejemplo, el glutamato del que les estoy hablando, entonces, ¿este receptor qué se llamaría? NMDA o AMPA. Si es NMDA, ¿qué pasaría? ¿Qué electrolito pasaría? Sodio. Pues esto está mal, doctor. Sí, este es del néter, ¿ya? Y si este sería el AMPA, ¿qué electrolito pasaría? Calcio, ¿ya? El AMPA hace pasar calcio y el NMDA, sodio, ¿ya? Entonces, doctor, esto está mal, sí. Esta es la histamina, también tiene un receptor iónico, ¿no? Uno de ellos, porque también tiene receptores de tipo proteína G. ¿Hace pasar cloro? Sí, porque es inhibitorio, ¿cierto? El GABA, chicos, es el famoso receptor GABA, ¿no? ¿Qué tipo de electrolito hace pasar? Cloro. Este sí está bien, inhibitorio, ¿no? La serotonina también hace pasar cloro y la acetilcolina hace pasar Sodio. sodio. Muy bien, entonces esto está mal, ¿no? Muy bien. Siguiente. Este es el famoso receptor GABA, chicos. El receptor GABA es un receptor inhibitorio. Entonces, ¿qué pasaría? Cloro, ¿no? ¿Qué va a pasar con la célula? Se hiperpolariza, ¿cierto? Este receptor es compartido por varios fármacos. Uno de ellos, el alcohol. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando ustedes toman alcohol en las primeras fases, ¿qué va a pasar? Sus células se van a hiperpolarizar, o sea, se van a deprimir ustedes, ¿no? Por eso es que comienzan a llorar al inicio. No todos doctores, ¿no? Si no lloran, se deprimen, ¿no? Se bajan un poco, pero de ahí vienen los excitatorios. Los barbitúricos también tienen su dominio a nivel del receptor de una de las proteínas alfa y te deprimen. Vas a cloro, te deprimes, te inhibes, ¿no es cierto? Y también las benzodiazepinas, ¿no? El alprazolam, clonazepam, por eso se inhibe. ¿Qué pasa cuando tomas una benzodiazepina? Te duele, ¿no? Su efecto hipnótico, ¿no? ¿Qué más? Si eres ansioso, te baja la ansiedad, ¿no? Si eres deprimido, ¿qué pasa con las benzodiazepinas? Empeora, ¿no? Por eso es que si vas a tomar benzodiazepinas, si eres deprimido, ¿qué pasa? Tienes que tomar un antidepresivo agregado, ¿no es cierto? Next. Muy bien, chicos. Entonces, el anterior doctorita, por favor. Estos receptores están asociados a ligandos, o sea, el receptor o el fármaco, en este caso, se une al receptor iónico y desencadena la apertura de un canal iónico, ¿no es cierto? ¿Ya? En este caso, el cloro. El siguiente, cuando no hay ligando, es por potenciales de acción, chicos. Esta célula es la célula beta, ¿no? De paso repasamos, chicos. ¿Qué pasa? Si a la célula beta, chicos, entra glucosa,
¿Ya? Cuando entra glucosita, la glucosita se transforma en ATP, ¿no es cierto?, a través del ciclo de Krebs. ¿Qué va a pasar con ese ATP? El ATP pasa a ADP y eso inhibe a los canales de potasio. Y si ya no sale potasio y aumenta potasio en el intracelular, ¿qué pasa con la célula? Se hiperpolariza. Esa hiperpolarización produce un potencial de acción, ¿no? Un potencial de membrana. Y cuando hay un potencial de membrana, o entra sodio o entra calcio. En este caso, cuando entra calcio, aumenta el calcio citosólico y lo que va a hacer que va a través de fosforilaciones seriadas se va a secretar insulina, ¿no? Entonces es un ejemplo típico, ¿no?, de canales iónicos activados por potencial de membrana en la célula B, ¿no? Y esta insulina se une al músculo, al hígado, al tejido adiposo, ¿no? Vamos a verlo más adelante. Muy bien. Siguiente. Muy bien, ahí quedaron los receptores nucleares. Vamos a hablar de los receptores enzimáticos, chicos, ¿no? Es un poquito difícil de entender a veces esto de las fosforilaciones, pero más o menos lo vamos a entender de la siguiente forma. Un fármaco se va a unir a su dominio de unión, ¿no? En este caso de la insulina, los factores de crecimiento epidérmico, planetario, ¿no? Miren, también tenemos el péptido natriurético atrial, cerebral, ¿no?, a su dominio de unión. Todos estos, también las citoquinas, por ejemplo, las interleuquinas, el interferón gamma, ¿no?, todos van a tener un sitio catalítico, una actividad catalítica que se da a través de otras enzimas. Miren, tirosincinasa para la insulina, tirosinfosforilasa para el factor de crecimiento epidérmico, serina treonina quinasa, ¿ya?, para el factor de crecimiento plaquetario, por ejemplo, y para las interleuquinas tenemos el guanil ciclasa. Entonces, el fármaco o los ligandos en este caso se unen a sus dominios de unión y lo que van a hacer es activar una cascada enzimática por diferentes enzimas. ¿Ya? Muy bien. Miren, por ejemplo, las enzimas transmembrana, tenemos la tirosincinasa, que es típico de la insulina, del factor de crecimiento plaquetario, ¿no?, el factor de crecimiento epidérmico, ¿no?, todos los factores de crecimiento en realidad, ¿no? La guanil ciclasa, propio de las membranas, chicos, para los péptidos natriuréticos, ¿no?, y los que no son enzimáticos para las citoquinas, especialmente para qué, todas las interleuquinas, los interferones, ¿no? Entonces, estas tirosincinasas, chicos, estas enzimas catalíticas son un tipo de enzimas que modifican otras moléculas, en este caso, chicos, los sustratos, ¿ya?, mediante fosforilaciones. Hemos dicho que fosforilaciones son activaciones sucesivas, ¿no? De ese modo, los sustratos son o activados y en pocos casos son inactivados. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Entonces, este es el factor de crecimiento epidérmico, por ejemplo, ¿no? Entonces, viene un ligando, en este caso una hormona, se une a su receptor, estos producen cambios conformacionales, se unen y lo que van a producir al final es una cascada de sinasas, activación tras activación de múltiples proteínas hasta que se produzca la transcripción genética. O sea, se produce un RNA mensajero, ¿no es cierto? Para el factor de crecimiento epidérmico, ¿qué se produciría? Pregunta. Colágeno, pues, ¿no? O sea, toda esta cascada ha hecho que se produzca un ARN mensajero y este ARN mensajero lo que va a sintetizar es colágeno. Muy bien, el siguiente. Con la insulina pasa lo mismo, entonces viene, chicos, la insulina se une a su receptor transmembrana, transmembrana, su dominio de unión y activa la tirosincinasa. Esta tirosincinasa agarra los sustratos, miren todos los sustratos que hay en la insulina, chicos. Una cascada molecular inmensa de fosforilaciones seriadas. ¿Para qué? Para formar un GLUT4. Este GLUT4, ¿qué va a hacer, chicos?
se va a la membrana, ¿ya? Y lo que va a hacer es que entre glucosita. Al final, toda esta cascada hace que se produzcan receptores tipo GLUT4, y en este caso ese GLUT4 hace que entre glucosa a la célula, ¿no? Ese es el fin, ¿no? Tanto en la célula muscular, hepática y en los adipocitos. Muy bien, entonces, de ahí, chicos, tenemos a los receptores nucleares, ¿no? Estos directamente pueden tener receptores citosólicos o directamente receptores nucleares propiamente dichos, ¿no? Los receptores citosólicos, el ligando, en este caso los esteroides, se unen a su receptor y ingresan juntos al núcleo. O hay otros, por ejemplo, el receptor de la tirosina, ¿no? De la glándula tiroides. ¿Qué pasa? La levotirosina directamente se va a unir a un receptor nuclear, ¿no? Entonces, miren, estos ya no hacen fosforilaciones. Directamente, ¿qué pasa? Transcripción genética, se sintetiza ARNA mensajero y por ende se sintetizan proteínas de acuerdo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los corticoides, chicos, corticoides, ¿no? Yo le doy dexametasona, se une a su receptor. ¿Qué se va a sintetizar? ¿Qué tipo de proteína? Prostaglandinas, los eicosanoides, que van a producir ¿qué chicos? ¿No? Aliviar el dolor, aliviar la inflamación, inmunosupresión, inmunomodulación, etc. ¿Ya? Entonces, esto sí es importante, chicos. Hay receptores hemodinéricos, ¿no? Tenemos a quienes como ejemplo los glucocorticoides, los mineralocorticoides, los andrógenos, progestágenos y estrógenos, ¿no? Y los receptores heterodímeros, chicos, ¿a quienes tenemos? Al ácido retinoico, ¿qué más? A la hormona tiroidea, la famosa levotirosina, la vitamina D, ¿no? Todos los eicosanoides, ¿no? Están en este lado. Muy bien. El siguiente, doctor. Muy bien. Y quizás de los receptores más estudiados y más preguntados, y quizás los más importantes, chicos, dentro de la farmacología son los receptores acoplados a proteína G, ¿ya? Recuerden que estos tienen un dominio de unión y tienen un dominio acoplado a ¿quién? A proteína G, ¿no? Tienen un dominio también transmembrana con 7 proteínas, ¿no? El dominio de unión tiene siempre un grupo amino y el grupo carboxilo está unido a la proteína G. Va a haber una proteína efectora que puede ser la adenylatociclasa o la fosfolipasa C. ¿Ya? Muy bien. Y va a deber su efecto a la activación de esta segunda proteína. ¿Vamos? Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo actúa? Miren, en reposo, o sea, cuando no hay un neurotransmisor, cuando no hay una hormona, cuando no hay un fármaco, el receptor en reposo de la siguiente manera: el dominio transmembrana, su proteína G, chicos, su proteína G con sus 3 subproteínas, que es alfa, beta y gamma, y está unido a una molécula de ¿qué? GDP. ¿Ya? Una molécula de GDP. Pregunta de examen, ¿no? Ya les he mostrado. La proteína G en reposo está unida a GDP o a GTP. Así te pregunto. GDP. Entonces, viene el fármaco o el ligando, se une al receptor y ese GDP que estaba en reposo se transforma en GTP. ¿Por qué? ¿Por qué se fosforila? ¿Por qué gana un fósforo? Para activarse. Esa activación va a hacer que, chicos, esta proteína G, especialmente la subunidad alfa, directamente active a otra proteína, que es la adenylatociclasa, ¿ya? Pero unido a GTP, ¿ya? Entonces, ya activado la segunda proteína, ¿qué va a pasar?
vuelve al reposo, entonces pierde un fósforo, ¿no? Y se convierte nuevamente en GDG, ¿ya? Entonces, este es el ciclo de una proteína G. ¿Vamos? Entonces, las proteínas G, chicos, dependiendo de la segunda proteína efectora, van a tener múltiples acciones, chicos, en el cuerpo. Están en el corazón, en el cerebro, en el estómago, a nivel del sistema retículo endotelial, en el cerebrito, en el ojito, en todos lugares, chicos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a tener proteínas estimulantes, ¿no? La famosa proteína GS, ¿no? Estimulante. Entonces, esta proteína G estimulante va a estimular, va a activar a la adenilatoxiclasa. La adenilatoxiclasa tiene como sustrato aquí al ATP y lo va a convertir en el AMP cíclico. Y este AMP cíclico es un segundo mensajero cuya función es activar a una proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa A, dependiendo del órgano donde se encuentre, va a producir fosforilaciones, ¿no? Por ejemplo, esta GS puede producir relajación del músculo liso endotelial, puede producir lipogenólisis, puede producir lipólisis, ¿no? Activación de los canales de calcio a nivel cardíaco y muchas otras funciones más. Pero también, chicos, hay otra proteína GI, ¿no? Inhibitoria. Lo que va a hacer es inhibir a la adenilatoxiclasa y hace todo lo opuesto. Ya no se sintetiza AMP cíclico, por ende no se activan las proteinquinasas y no se produce todos esos efectos, ¿no? O se produce lo opuesto. Muy bien. Esta proteína, chicos, la fosfolipasa C, que es un tipo de proteína activado por una proteína G tipo GQ se llama ahora, ¿no? GP anteriormente, miren, es la famosa fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C está en todo el tracto gastrointestinal, es el famoso sistema secretor, en las células lacrimales, en la saliva, en las células cilíndricas esofágicas, parietales del estómago, cilíndricas del intestino, en el colon. O sea, todo lo que se produce por secreción, ¿ya? Tiene relación con la fosfolipasa C, ¿ya? ¿Y cómo se activa? La GQ se activa la fosfolipasa C, chicos, y la fosfolipasa C va a activar dos segundos mensajeros: el inositol trifosfato y el diacilglicerol. Estos dos lo que van a hacer es acumular calcio en el citosol, ¿ya? Entonces, en las células secretoras, cuando tú tienes harto calcio, lo que va a hacer es secretar, ¿no? Va a secretar saliva en las células salivales, va a secretar lágrimas en las células lacrimales, en el nivel del estómago va a secretarse ácido clorhídrico, en el duodeno, ¿no? Va a secretarse las secreciones duodenales y así, chicos, ¿no? Entonces, al final lo que va a producir es secreción, contracción de las células y secreción en las células secretadoras, ¿no? Entonces, muy bien, lo que va a provocar es contracción y secreción glandular, secreción en todo eso. Muy bien. Ya, chicos. Y hay un tercer efecto. Miren, cuando estas células inhibitorias, cuando estas proteínas G inhibitoria inhiben, ¿no es cierto?, a la formación de AMP cíclico, indirectamente también activa, chicos, a un canal de potasio, abriéndolo, chicos, ¿no? Y esto es lo que pasa en el corazoncito, dando potenciales de membrana, chicos, ¿no? Y esto está presente en el corazoncito. Muy bien, el siguiente. Entonces esto ya lo hemos visto, chicos, que cuando es una proteína G puede ser activada o inhibida, ¿no es cierto?, dependiendo del órgano y del ligando con el que nos encontremos. Muy bien. Entonces, chicos, miren, los GS, por eso les he mandado, por favor, chequen sus diapos. Los estimulantes
¿qué ejemplos tenemos? Esto sí puede entrar, ¿no? Los metabotropos asociados a GNS, tenemos todos los beta-adrenérgicos, chicos, los receptores beta-adrenérgicos, los receptores de histamina, serotonina, glucagón, otras hormonas más. Entonces los GS que hemos dicho que activan, aumentan la concentración de una segunda proteína que es la adenilactociclasa y va a aumentar un segundo mensajero que es el AMP5. Si seguimos, este activa una fosfoquinasa A que se encarga de activar muchas otras proteínas. ¿Cierto? Muy bien. Otra importante es la famosa GI, ¿no? Como es inhibitorio la GI, ¿quiénes están ahí? Los alfa-2 adrenérgicos, ¿verdad? La acetilcolina, pero la muscarínica, ¿no? Los receptores MUR de los opioides, el fentanilo, el inhibitorio. La serotonina, pero 5-HT2 y muchas otras más. En este caso, lo que pasa que es disminuye la adenilactociclasa, disminuye el AMP cíclico. Chicos, importante, no estoy con mi lapicito zapado, pero acá, chicos, ¿qué pasaba? Que disminuye la fosfoquinasa A, ¿cierto? Entonces no se activa una cascada en los efectos, pero se ha hablado, puede regresar a otra. ¿Uno más? Les he hablado de este receptor. Cuando se activa la GI, indirectamente activa, ¿no?, a un canal de potasio, o sea, apertura los canales de potasio. Siguiente. Entonces, como se activan los canales de potasio, ¿qué pasa con la célula, chicos? Si ingresa potasio a la célula, ¿qué pasa? Se interpolariza, ¿no es cierto? Se inhibe la célula. Esa inhibición por aumento de potasio dentro del corazón va a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces ese es el GI famoso, ¿ya? Y de ahí vamos a estudiar los GQ. Hemos hablado que los GQ están, por ejemplo, con todas las células secretagoras, ¿no? A través del neurotransmisor acetilcolina y los muscarínicos, en la serotonina 5H2 también. En estos hemos dicho que aumenta la segunda proteína, que es la fosfolipasa C. Esta fosfolipasa C hace que aumente inositol trifosfato, diacilglicerol, y lo que va a pasar es aumenta calcio dentro de la célula. Si aumenta calcio dentro de las células lacrimales, ¿qué se produce? Llanto, ¿ya? Si aumenta calcio dentro de las plaquetas, ¿qué pasa? Agregación planetaria, ¿no es cierto? ¿Ya? Si aumenta calcio, chicos, dentro de las células vesicales, ¿qué se produce? Libres. ¿Está claro? ¿Ya? Entonces, ¿qué es? GQ. Muy bien, entonces, acuérdense, GS, GI, GQ. Doctor, y lo demás lo vamos a estudiar en Farma 2, ¿no? La parte de neurofarmacología. Siguiente. Muy bien. Muy bien, chicos, entonces, esta es la proteína G. ¿Ya? La proteína G, el agonista según su receptor, activa la proteína G, a su vez esta proteína G activa a la adenilactociclasa, que como toma como sustrato al ATP, se forma AMP cíclico. ¿Ya? Este AMP cíclico, chicos, va a activar a quién? A la proteinquinasa A. Por eso es que lo activa, ¿no? El inactivo lo activa. Y esta proteinquinasa A activada, miren, a nivel activa la lipasa, chicos, ¿no? Con gasto de energía. Y esta lipasa, ¿qué hace, chicos? Aumenta la lipólisis. Y si aumenta la lipólisis, ¿qué se forma? Bioquímica de Harvey 302. ¿Qué? Glicerol y ácidos grasos, ¿no? Y de los ácidos grasos, ¿qué se forma, chicos? Los ácidos grasos son energía, ¿sí o no? Claro, es un tipo de energía. ¿Se puede formar glucosa, sí o no? No es lo que hacen cuando hacen ejercicio. Si no, ¿cómo? Si no, ¿cómo bajan el peso? Muy bien. Esta proteinquinasa activada también hace que, ¿qué va a hacer, chicos? Va a inactivar a quién? Al glucógeno sintetasa. Y si lo inactiva, ¿qué pasa? Se va a reducir la síntesis de glucógeno. Obvio, ¿por qué? Porque tú necesitas energía.
energía, ¿no es cierto? Y si necesitas energía, más bien tienes que transformar el glucógeno en glucosa. Entonces, primero, ¿qué va a pasar, chicos? Primero, ¿qué va a pasar, por ejemplo, en el ejercicio extenuante? Lo que va a pasar es que se va a utilizar toda la glucosa de tu sangre, ¿no? Después del hígado, ¿no? Después del hígado del músculo. Se acaba el músculo, se activa la lipasa. Usas la grasa del cuerpo, ¿no? Entonces no tienes tiempo, entonces tiene que estar inhibido esta glucógeno sintetasa porque no queremos formar. Ahora, cuando estés en reposo, durmiendo, vacacionando, ¿no? Ahí sí esta glucógeno sintetasa tiene que activarse para formar glucógeno. ¿Ya? ¿Muy bien? Muy bien. Entonces, esta proteíncinasa A también, ¿qué va a hacer, chicos? Va a activar a la fosforilasa sinasa. ¿Y qué hace la fosforilasa sinasa, chicos? Activa la fosforilasa B. ¿Qué va a hacer esta fosforilasa activada? Va a transformar de glucógeno a glucosa a través del ciclo de Krebs, ¿no? Eso es lo que hemos estudiado en bioquímica, ¿no? ¿Está claro entonces? Muy bien, vamos. Y lo mismo va a pasar con quién, chicos? Con la fosfolipasa C, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que esta fosfolipasa C va a hacer que se sintetice un segundo mensajero que es la diacilglicerol y también el inositol trifosfato, ¿no es cierto? Y lo que van a hacer es ambos ganar el calcio citosólico o intracelular, ¿no? ¿Para qué? Para que se produzca su efecto terapéutico. Muy bien. Miren, chicos, o sea, nosotros lo hemos estudiado aisladamente, pero no es aislado, pues. Todas las proteínas en nuestro cuerpo están activándose y desactivándose, y no solo se activan proteinasas, sino se activan canales de calcio, proteínas contráctiles y se fosforilan más proteínas. Es más, ¿no? Por ejemplo, los receptores enzimáticos de insulina hacen que se activen también fosfoquinasas A, ¿no? Y así, chicos, ¿no? Es una relación para una homeostasis dentro del cuerpo a través de los receptores y los ligandos. Muy bien. Entonces, vamos a hablar de farmacodinámica 2. ¿Pueden tomar ahorita?